Mayorcete 2. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos una vez más aquí a Mayorcete 2 con un nuevo vlog serio. Soy Mayorcete y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal con temas, asuntos de política, conflictos internacionales, actualidad. La cuestión es que voy a hablar del conflicto en Venezuela porque muchos de vosotros me lo habéis pedido y lo voy a hacer en contra de mi propia voluntad porque yo no quería sacar este tema. Me parece un tema muy engorroso porque no solo toca a Venezuela, sino que además toca a España de forma más directa o menos directa. Y además es un asunto difícil de explicar. La cuestión es que genera mucho salseo en España, lo dicho, soy consciente de que en Venezuela esto es un grave problema, pero lo que tenéis que comprender también en Latinoamérica es que lo estamos viviendo, curiosamente, en España, porque es un asunto de relevancia tanto para las izquierdas como las derechas, aquí lo dicho, en temas políticos del país español, de este Estado español. Entonces, creo que es un tema, lo dicho, muy difícil de explicar. Os voy a intentar comentar acerca de toda la historia, os voy a dar muchísimos datos, luego vosotros ya sacaréis vuestras conclusiones y yo os daré las mías. Por supuesto, estáis invitados a comentar amablemente abajo en los comentarios del vídeo. La cuestión y la razón por la cual es un tema muy peliagudo, sobre todo para comentar desde España, y una de las razones principales por las cuales me he negado durante mucho tiempo a la hora de hablar de este tema, es que uno de los partidos más sonados actualmente en España, que es Podemos, inicialmente recibió una financiación que se presume como ilegal de hasta 7 millones de dólares. Por supuesto es una donación, una financiación indirecta, porque cayó sobre Pablo Iglesias y otros miembros importantes de Podemos, pero no directamente, obviamente, sobre Podemos. Entonces, es algo que siempre ha utilizado la derecha para atacar a la izquierda, y es algo que al mismo tiempo pues la izquierda siempre intenta tapar, o que intenta, digamos, incluso intenta meterlo en el foco de la cuestión para argumentar que la derecha solo se escuda en eso y no resuelve el resto de problemas. Entonces, da igual si es de izquierdas, de derechas, apolítico o lo que sea, la realidad es esta, y es que en España se está utilizando el conflicto en Venezuela pues con fines políticos, al menos dentro de lo que sería el enfrentamiento entre Podemos y PP, que sería el partido pues quizás más de izquierdas ahora mismo, tras su unión con Izquierda Unida y demás, y luego pues el supuesto centro-derecha español, o la derecha española, porque tampoco concibo que haya más derechas que esa. La cuestión entonces es que tenéis que entender por esto mismo que hay mucha gente que pues no va a querer entender la verdad en torno a ninguna de estas cuestiones y que no va a querer dar la razón a nadie que quiera ver un claro nexo entre lo que es el gobierno de Maduro, Venezuela y demás, con lo que es el asunto de Podemos. Yo no quiero darle especial importancia, pero la realidad está ahí y es un asunto, lo dicho, digno de estudio para que luego, por lo menos, entendáis por qué cuando hablan de golpe de Estado por parte de Maduro, Podemos no quiere aceptar esa realidad, y es que existe una alianza ideológica entre el sector, que podríamos decir conservador bolivariano venezolano, y luego ya pues los que serían esta nueva fuerza política en España. Entonces, dicho esto, y dejando claro que Podemos sería un aliado político del gobierno de Maduro, y que por eso hay intereses cruzados en torno a lo que serían las derechas e izquierdas aquí en España, y lo que serían también las izquierdas y derechas allá en Venezuela, pues pasemos a comentar qué es lo que ha sucedido realmente dentro de Venezuela, y qué es lo que nos trae y hace que surja todo este problema. Maduro, como muchos sabréis, es el heredero ideológico de Chávez, y a pesar de tener pues una mayoría que lo apoyaba en un inicio, perdió las últimas elecciones en Venezuela por una derrota además, o sea, recibieron los contrarios, la oposición, una victoria bastante holgada. Ya comentaremos luego acerca de las cifras. La cuestión es que nada más perder esas últimas elecciones, empezó a soltar excusas del palo de que había un supuesto fraude y de que también había muchos votos en nulo, que además se habrían dado a raíz, esto es lo que comentaba, de un mal consejo por parte de las mesas.
Esto, claro, es la cosa más forzada del mundo, porque todavía si te aferraras al supuesto fraude, pues entonces lo entendería, pero el hecho de que haya muchos votos en nulo no es una justificación para invalidar unas elecciones. Es como, no, hay mucho voto inválido, pues declaro nulas estas elecciones. Eso no se puede hacer, eso no es una democracia. Y eso que como tal yo concibo que todos los sistemas políticos tienen sus más y sus menos, pero si aquí vamos a ser democráticos, lo mínimo es, yo creo, llegar a no ser hipócritas, ¿no? Entonces, aquí encontraríamos el problema de que no es que se hayan amañado unas elecciones, sino que se ha acusado de que se han amañado unas elecciones, o de que incluso cierta naturaleza de esas elecciones ha sido injusta de porque sí, y a raíz de eso ha surgido un juego entre Unidad Democrática, que es este partido de la oposición, esta unidad de la oposición, y lo que es el Tribunal Supremo de Justicia. Porque evidentemente si quieren apelar tienen que hacerlo frente a esa institución. Entonces, claro, por un lado tenemos una cortina de mentiras tras la cual parece imposible conocer la verdad. O sea, se lanza tantas veces mensajes, digamos, oficialistas en torno a que esto ha sido no sé qué, esto ha sido no sé cuántos, que tú, claro, acabas incluso hasta creyéndote parte de ese mensaje, pero hablamos de que ha habido más de 2 millones de votos de diferencia. Entonces, resulta como poco, ¿vale? Como mínimo, difícil creerse estas acusaciones por parte de Maduro. Pero bueno, la cuestión es que, de cualquier forma, estamos hablando de un presidente que actualmente está dictando sin el consentimiento de otros. En el caso de, está dictando sin el consentimiento del resto de la Cámara. De hecho, no solo ha ignorado unos resultados electorales, sino que además ha aprobado presupuesto, sin lo dicho, contar con la que sería esta Cámara. Entonces, era un presidente, pero ahora mismo, lo dicho, es de facto literalmente un dictador. Está dictando él solo, sin apoyo de lo dicho de esta Cámara. Es como si yo fuera presidente, ahora mismo, la oposición me ganara unas elecciones y digo yo, pues no vale. ¿De por qué? Pues de porque sí, porque considero que has hecho trampa. Y entonces, evidentemente, te obligo a que te presentes ante el Tribunal Supremo de Justicia, que igualmente yo controlo, con lo cual te va a decir que no o te va a meter en más problemas. Creo que había como 8 casos de supuesto fraude, desecharon 6, pero luego digamos que aceptaron lo mínimo para que se pudiera alargar la cosa o desestimar, pero que igualmente... Lo dicho, es semejante cortina de humo la que hay lanzada actualmente sobre el conflicto, que es lo suficientemente espesa como para que aquel sector que no quiere aceptar el cambio se aferre, digamos, a ese poder. Y básicamente da la impresión, y parece que tenemos noticias más que suficientes para creer y pensar y ver que Maduro no está siendo justo con su gente, que se está aferrando a este poder y cambiando a su antojo las cuestiones para seguir mandando y seguir donde está. Claro, este paso pues tendríamos que comentar también de las detenciones masivas y del trato a los mismos detenidos, que yo no sé si es que es sencillamente ligeramente inhumano de porque sí en muchos de los casos, o es que sencillamente tienen tantos detenidos que no tienen medios para tener a tanta gente en prisión o, bueno, bajo arresto, ¿no? Entonces, las noticias son muchas. Hay incluso asesinatos, pero también hay que comentar que los asesinatos son incluso en ambas direcciones, son una cuestión bidireccional. Entonces, es como si estuviéramos viendo un caso digno del siglo, no te voy a decir 19, pero quizás 20. Pistolerismo puro y duro. Pero, sobre todo, evidentemente, se nota evidentemente una represión, ¿vale? Por parte de lo que es el gobierno, todavía de lo que es este poder efectivo, o sea, de facto. Estamos hablando de detenciones masivas, de un maltrato generalizado contra estos protestantes, y lo dicho, hablamos hasta de muertos. También tenemos que hablar de que el líder principal de la oposición está encarcelado, otro dato bastante curioso, cuando, como poco,
en muchos países los líderes de partidos políticos y demás tienen cierto grado de protección contra este tipo de cuestiones, no para ser intocables, que esto es luego lo que criticamos a lo mejor en Europa, sino para que justo no ocurran cosas como esta, para que no se pueda directamente desestimar y encarcelar a un líder político para que, bueno, pues el que está al mando del país pues tenga todavía menos problemas y más vía libre para legislar o ejecutar leyes sin que nadie le contradiga o pueda ejercer de contrapeso, que haya básicamente pues una oposición. Entonces esto políticamente es directamente injusto, o sea, me da igual si hay gente que se considera de izquierdas o derechas, si te gusta, pues yo qué sé, el socialismo, el movimiento bolivariano o X cosa. Esto no es un golpe de estado, digamos, militar típico, pero se está utilizando, lo dicho, el poder judicial para detener un avance legislativo por parte de la oposición. Entonces, el cómo lo vayáis a llamar, ¿vale? Os lo dejo a vosotros, pero esto, lo dicho, debería de ser ilegal, debería de ser considerado como ilegal. Igualmente, también vamos a hablar de lo gracioso que es pensar pues no solo que el líder de la oposición está encarcelado, sino que además a toda protesta y también a toda petición de la oposición se refieren como presiones por parte de los sectores extremistas de la Cámara o lo que sea. Debo de comentar también un dato interesante, y es que la ONU ha sido rechazada como observador internacional. O sea, efectivamente tengo un listado, me estáis viendo leer quizás más a mi pantalla, más que de costumbre, pero porque tengo una lista de muchísimas cosas. Entonces, a ver, yo no es que personalmente me fíe a lo mejor demasiado de la ONU, pero, a ver, como observador no te va a hacer daño. Da a entender que algo ahí pues no marcha demasiado bien. A todo esto vamos a añadir que murió tiroteado otro líder de la oposición, que era Luis Manuel Díaz. Entonces, estamos viendo que si eres líder de la oposición en Venezuela, o te pegan un tiro o te meten en la cárcel. O sea, algo no va bien, desde luego. Y fijaos que estoy tomando una posición no demasiado, ¿cómo decirlo?, agresiva o clara en contra de estos actos de propasarse, ¿no?, de este gobierno de Maduro, pero porque soy consciente de que hay mucha gente a la que políticamente le interesa pensar que el, por así decirlo, bando de Maduro tiene la razón. Entonces yo os lo dejo ver de la manera más objetiva posible. Yo os dejo los datos, sin más, lo arrojo y vosotros ya os montáis el puzzle, porque no quiero meterme a opinar. Entonces, como os había comentado, esta violencia que se está encontrando incluso de parte de sectores afines al gobierno contra la oposición, también de hecho se está viendo en sentido contrario. Entonces, al fin de cuentas, hay gente, vamos a decirlo de la manera más simple que se pueda, mala, ¿vale? Hay gente mala en ambos bandos. Entonces, más allá de que haya una verdad u otra verdad, hay dos verdades que son perfectamente viables, y es que hay dos bandos que están convirtiendo Venezuela en un auténtico infierno. No digo con esto que ninguno de los dos bandos sea completamente violento, pero sí hay subsectores violentos dentro de cada uno. Y hay gente pues que se está propasando en cuanto puede. Y hay un desorden bastante claro dentro de las ciudades, y bueno, estamos hablando, en fin, de Caracas, que tiene un indicio de asesinatos bastante altos. Y claro, no deberíamos de estar muy sorprendidos si consideramos que Caracas, esta capital de Venezuela, es de hecho la ciudad más violenta del mundo. No sé si podrían fallarnos las estadísticas, pero mínimo sería una de las más violentas del mundo, y se pueden encontrar fácilmente noticias de todo tipo. Por ejemplo, esta misma, Venezuela registra un aumento de los asesinatos, 28.479 en 2016. Una ONG calcula que se producen 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es una absoluta barbaridad. Y claro, si hablamos ya de un país que tiene problemas en las calles, imaginémonos de lo que es posible, digamos, la población, cuando encima existe toda esta inquietud pues política y social. Con esto creo que tenéis datos más que de sobra. Venezuela es sencillamente un infierno actualmente.
O al menos eso es lo que se nos da a entender, eso es lo que cuenta la gente que vive en Venezuela. Hay mucha gente también escapando de Venezuela. Esto hay que comentarlo. Que luego ya, por ejemplo, cuando llega a España, pues dice, wow, es que esto es otro mundo, aquí puedo vivir tranquilo y demás. Y esto os lo comento porque además, yo me acuerdo que cuando estuve renovando mi DNI, me encontré además con una familia venezolana que me estuvo comentando toda su experiencia. Y bueno, bastante horrible, por cierto. Entonces, creo que las protestas se podrían llevar a cabo de una forma más pacífica, creo que realmente con actos violentos, que a lo mejor perpetran parte de los protestantes, lo que hacen es quitarle fuerza o por lo menos, desde luego, hacen que uno se quiera pensar si formar parte de un movimiento así, pero desde luego está claro que el gobierno no quiere ceder ante el cambio fruto de lo que han sido unas elecciones aparentemente legales, y Maduro debería de dimitir de una jodida vez, porque se nota que se está aferrando y que está utilizando la mínima excusa, pues sencillamente para seguir donde está. Pero es complicado. El problema es que el país se encuentra en un punto de inflexión. Es cierto que existe una mayoría que quiere un cambio, pero no es una mayoría lo suficientemente holgada como para que se ejerza sin resistencia ante un sector que, por lo que parece, no quiere dejar el poder. Entonces, realmente las conclusiones finales os las quiero dejar a vosotros. Lo dicho, existen muchos intereses. Yo lo que os voy a remarcar es que no se puede tener un país en el cual la oposición o muere o es encarcelada. O sea, algo ahí funciona mal. Y quiero que me comentéis, si tengo suscriptores venezolanos, pues cómo veis, digamos, toda esta situación. Desde luego, nada tiene por qué ser blanco o negro. Existe toda una escala de grises. Y tampoco tiene por qué ser completamente inocente, lo dicho, la oposición. Por mucho que tenga la mayoría, por mucho que la gente quiera un cambio, por mucho que eso se esté llegando a evitar de forma injusta, también se están acometiendo otras injusticias por parte, lo dicho, de la oposición. Y no hay nada realmente ahora mismo en Venezuela que se pueda plantear como algo bonito. Entonces, sin más, espero que os haya gustado haber sacado el tema. Lo dicho, lo he estado esquivando durante muchísimo tiempo. Me he estado informando bastante en serio para, bueno, pues dejar las cosas claras, daros datos que estimo interesantes. También quería alguna vez sacar el dato en torno a los homicidios en Venezuela, que es algo que siempre me ha parecido, pues, muy llamativo, algo completamente salvaje. Y espero de verdad desde aquí que el asunto del país latinoamericano pues cambie cuanto antes. Tengo gente viviendo allí, tengo suscriptores que proceden de ese país también. Entonces, de verdad, yo desde aquí, desde España, os deseo lo mejor. Lo dicho, metedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario con vuestras opiniones y ya nos vemos en la próxima. Jihad.